con el tema del aborto terapéutico que ha puesto en cartera la presidenta Bachelet a partir del mensaje del 21 de mayo, sin duda que está generando no solamente polémica, sino que discusión en el mundo político y también en las redes sociales. Uno de los temas que abordamos ayer aquí con la diputada Hoffman, que además señaló que un número importante de la democracia cristiana está en contra de esta propuesta que ha hecho la mandataria. Se lo vamos a preguntar directamente a quien hasta hace poco era vicepresidente de esa colectividad, me refiero al diputado Víctor Torres. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Buenas noches. Hay un grupo grande de la democracia cristiana que es pro vida, que está en contra de esta determinación que ha propuesto la presidenta. A ver, para ser sincero, la verdad es que yo diría que la mayoría de los diputados demócratas cristianos estamos favorables a poder discutir los términos, digamos, que la presidenta ha planteado en los tres temas y puntos claros para poder avanzar en una legislación que permita despenalizar el aborto. De hecho, el presidente del partido, quien ha liderado de alguna forma u otra en algún momento una postura un poco más conservadora, ha dicho que está abierto a discutir el tema sin ningún problema, porque para la democracia cristiana no hay temas tabú. Hay una gran diferencia entre lo que plantea la UDI, que es no cambiar absolutamente nada, ni discutirlo siquiera, respecto a lo que ha dicho la democracia cristiana, que estamos completamente disponibles a hacerlo. La UDI ha dicho que es pro vida frente a este tema. ¿Usted es pro vida si vota a favor de discutir esto, diputado? Mire, los términos pro vida que se utilizan son términos habitualmente dentro de la discusión o el debate internacional, que a mi juicio terminan siendo de alguna forma u otra un poco violentos para quienes tenemos una postura distinta respecto de algunas situaciones puntuales o particulares como son las que ha planteado la presidenta Bachelet. Perdón, porque yo entiendo, usted no es favorable del aborto. Porque si uno dice que es pro vida significa que todo el resto es pro muerte. Y eso no es así, no es verdad. No es que uno quiera, digamos, que ocurran determinadas circunstancias, ni tampoco que uno defienda la muerte o que quiera que todo el mundo se haga un aborto. Yo particularmente siempre he dicho que estoy en contra del aborto libre, o un aborto por opción, o como método de control de la natalidad. Sin embargo, logro entender, y la mayoría, por lo menos del mundo de la medicina también, que existen algunas situaciones que son excepcionales y que son no tan solo excepcionales, sino que también son dramáticas y que hoy día claramente nadie se hace cargo de eso, o si ocurren simplemente miramos para el lado y dejamos que estas cosas pasen sin hacernos cargo de ellos. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, o que ocurría, por ejemplo, en el caso de la discusión del divorcio. Recordemos que en Chile existía una pseudo legislación que permitía una cosa así como la anulación, y que todo el mundo sabía que era una mentira, pero que hacía que algunos se sintieran como menos culpables o con menos sentimiento de culposidad. Aquí claramente lo que ocurre, o lo que necesitamos, es poder de partida reponer lo que ya existía en Chile y que existió entre el año 1931 y 1989, que es el aborto terapéutico. Yo he escuchado argumentos de quienes dicen que por protocolo hoy día se actúa, ¿ya?, pero que no debiera ser por ley. Entonces yo me pregunto, ¿la defensa de ellos es defensa de la vida o defensa de que no cambie la ley? Porque si claramente hoy día existen abortos, en el caso de necesidades por requerimiento, digamos, de salvar la vida de una mujer, y no quieren hacer que esto esté en la ley, no logro entender, digamos, su punto. Hay que ser bien claro y enfático. En Chile se realizan algunos abortos que pasan por sobre la ley, pero eso no exime que eventualmente un médico o una paciente que se lo haya practicado terminen cumpliendo pena de homicidio simple, como es lo que establece hoy día nuestro Código Penal. Entonces se genera un absurdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los embarazos ectópicos? Ectópico significa un embarazo que no está dentro del útero, sino que está en las trompas de falopio, en el cuello mismo del útero, en el abdomen, etcétera, que sabemos que si va avanzando va a generar en definitiva una ruptura de esa zona donde está y eventualmente por hemorragia o infección pudiera significar la muerte de esa madre. ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se opera? En esas circunstancias, a mi juicio, uno debiera traspasar la responsabilidad de la decisión a la madre, al equipo médico, y no condenar a la cárcel a quien toma una decisión de no continuar con ese embarazo, lo que termina siendo absurdo. Víctor, pero la preocupación de la UDI también pasa porque dice que al despenalizar estos tres casos, que son los que ha planteado la presidenta, se van a abrir las opciones para que el aborto se instale a la vuelta de la esquina. Lo que pasa es que la UDI solamente escucha las voces de quien supuestamente tiene al frente, ¿no?, de posturas que son exclusivamente liberales y que pueden tener a lo mejor una posición más pro aborto en general. Pero claramente hoy día habemos muchos que no estamos de acuerdo con el aborto, digamos, amplio, pero que sí entendemos que hay situaciones que son denominadas críticas,
situaciones que uno podría denominar de conciencia perpleja. ¿Qué significa esto? Que uno no sabe si al hacer o no hacer está haciendo un mal mayor. O sea, si yo aborto, estoy haciendo un mal, pero si no aborto, también lo estoy haciendo. Ante esa situación, ¿quién toma la definición? ¿La toma el Estado, como hoy día ocurre, al mandar a la cárcel a la gente que practica un aborto en esas circunstancias? ¿O en esos casos que son, insisto, dramáticos, le entregamos la posibilidad a la mujer, a la familia, digamos, de poder tomar esa decisión, entendiendo la dimensión humana que tiene una discusión de esta naturaleza? Ese es un tema importante, diputado, y perdone que responda con una reflexión, pero aquí también a veces el tema se habla de valores, se habla de un tema valórico o se encasilla en un tema salud pública, pero hay un tema de humanidad de por medio en quienes tienen que tomar una decisión que no es fácil. Frente a esa situación el Estado no está imponiendo el aborto, no está diciendo usted está obligada a hacerlo, está diciendo tome su mejor decisión, que además puede terminar siendo terapéutica, porque cuando uno toma una decisión que puede ser aborto o incluso, como el caso del ejemplo que te di, continuar con esa vida, ese solo hecho de poder decidir termina haciendo que el resultado final sea mucho más positivo para la mamá, para la familia y para las personas que están involucradas. Entonces, mi llamado es a poder profundizar respecto de estas causales. No son causales consideradas por sí, ante sí o al azar, sino que realmente porque son situaciones dramáticas donde hoy día Chile una vez más mira para el lado, deja que las cosas pasen y no es capaz de poder establecer un vínculo o una relación del Estado con el problema en el sentido de poder despenalizar y permitir que esa decisión se tome por los que están afectados directamente. Bueno, que esperamos que finalmente la discusión sea con altura de mira y también más humana que muchas veces política, diputado. Gracias por estar esta noche con nosotros. Así es, muchas gracias a ti por la invitación. El diputado Víctor Torres conversando sobre este tema que seguramente va a estar probablemente en la mesa, en su casa también, como tema de discusión, que es lo importante, que se discuta también dentro de la sociedad. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más noticias.